Dios les bendiga a todos. Yamilca Díaz con una porción de nuestro manual de instrucciones. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Israel estaba en guerra, pero el rey David no iba frente a sus hombres en la batalla, como era su obligación. Había reinado durante 12 años y había decidido quedarse en su casa en lugar de ir a pelear. Por no haber estado a donde debiera estar, el rey David fue incitado a pecar. Mientras David se paseaba en la azotea del palacio, vio una mujer que se estaba bañando y la deseó en su corazón. Al momento que la vio, debió haberse ido de la azotea y escapado de la tentación. Sin embargo, la examinó y mandó averiguar sobre ella. Betsabé era la esposa de Urías, un eteo, un fiel soldado del ejército de David. Lo que hemos leído nos dice que ella se estaba bañando en su azotea. La mayor parte de los techos en los países de Medio Oriente son planos y a menudo las actividades tales como comer, recibir visitas y dormir ocurrían en el techo. David se encontraba en su azotea. Probablemente su techo era más alto, ya que él vivía en el palacio. Desde esta ventajosa posición, David miró hacia abajo y la vio. Betsabé era muy hermosa, y pese a que David se enteró de que era casada, envió por ella y cometió adulterio. No podemos acusar a Betsabé de tratar de llamar la atención del rey. El texto tampoco dice que ella se resistiese a sus insinuaciones, pero en ningún momento se menciona que sea culpable. David fue de maldad en maldad. David puso a Betsabé en una situación difícil. Ella sabía que era pecado cometer adulterio, pero negar la petición de un rey podría resultar en un castigo o la muerte. En ocasiones nos encontramos en situaciones que aparentemente solo ofrecen dos opciones y ambas parecen terminar mal. Si esto sucede, no debemos olvidarnos de la voluntad de Dios. A consecuencia del adulterio, ella quedó embarazada. Cuando David se enteró que Betsabé estaba embarazada, tramó un plan para ocultar su pecado. Pero el plan de David no funcionó, porque Urías, el esposo de Betsabé, era un soldado fiel. David tuvo que pensar un plan alternativo. Este malvado plan tuvo éxito y Urías murió en el frente de la batalla. El rey David primero cometió adulterio y después asesinó para cubrir su pecado. Ahora que todo había pasado, David tenía lo que quería. Betsabé era su esposa. El bebé nació y no había señal de vergüenza pública. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, nos dice Segunda de Samuel 11:27. Queridos oyentes, en el episodio con Betsabé, David cayó más y más en el pecado. Abandonó su responsabilidad al quedarse en casa durante la temporada de guerra. Enfocó sus pensamientos en sus propios deseos. Contempló la tentación en vez de alejarse de ella. Pecó deliberadamente, trató de esconder su pecado engañando a otros y cometió asesinato para continuar escondiendo su pecado. Finalmente su pecado quedó expuesto y fue castigado. Las consecuencias de su pecado no solamente lo afectaron a él, sino también a muchos otros. David podría haber decidido parar y alejarse del mal antes de caer en la tentación. Lamentablemente, una vez que se comienza a pecar, es difícil desistir. Entre más grande es el problema que causamos, menos queremos admitir que fue nuestra culpa. La mejor solución es evitar el pecado antes de que comience. Los sentimientos no son los recursos más confiables para juzgar entre lo bueno y lo malo. Pecar deliberada y repetidamente endureció la sensibilidad de David hacia las leyes de Dios y los derechos de los demás. Mientras más tratamos de esconder nuestro pecado, más insensible nos volverá. Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles.
Dios puede perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él, pero eso no quiere decir que eliminará las consecuencias de nuestras malas acciones. David admitió su pecado y lo confesó, pero el juicio de Dios fue que su hijo muriera. La muerte del niño fue un castigo terrible para David y Betsabé. Aunque Dios perdonó el pecado de David sin demora, no anuló las consecuencias. Ahora inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, Dios de amor, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oh Dios, ayúdame a vivir cada minuto por tu espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.